Mi nombre es Roberto Álamo y los invito todas las semanas a conversar con personas con contenido, en una conversación que usted la conoce, franca y directa. Nuestro programa se realiza gracias a Pisco Alto del Carmen. Alto del Carmen, vuela alto. Hola, bienvenidos a su programa. Roberto Álamo me invita a través de las pantallas de Terra TV, por supuesto, con el gentil auspicio de Pisco Alto del Carmen, el mejor pisco del mundo, créame. Y siempre conversando con los mejores, en este caso la mejor, me encuentro con Liliana Ross. ¿Qué presentación puedo hacer de esta actriz ampliamente conocida en nuestro país, con un currículum gigantesco, ¿no? ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por estar aquí conversando. Bien, pues esperando el pisco sour con el pisco, po. Habría sido bueno, ¿ah? Voy a hacer un llamado telefónico en la pausa para que te manden un cajón. Tú me das la dirección después. Un cajón bueno. de Pisco Alto del Carmen. ¿Te parece? Sí, porque es uno de los tragos que me gusta el pisco sour. Ah, y lo hago muy bien. Ah, ¿no te puedo creer? Sí. Qué fantástico. Entonces yo pongo el pisco y tú pones el sour. Eso. Liliana, ¿cómo estás tú? Bien. ¿Sí? Pero a veces me asusto. Porque, a ver, espérate, tú eres italiana primero, ¿no? Italiana, sí. ¿Los italianos se asustan también? Porque da la impresión que tú eres una mujer muy fuerte. Soy fuerte, pero por ser italiana soy muy emocional. ¿De qué parte de Italia? De la Liguria. Liguria. Sí, nací en Génova y a pesar que en mi familia hay una mezcla. Mi abuela paterna y mi abuelo paterno eran de Nápoles. ¿Ya? Y mi abuelo era marino, almirante. Y ella era una maestra en el 1900, profesora. Entonces ya era una mujer con mucha cultura. Y los otros abuelos, mi abuelo era padres de mi mamá, mi abuelo era un gran hombre que cocinaba para los reyes de Italia, para los seres importantes. Estuvo a cargo del Lido de Génova, que es muy lindo. Y mi abuela fue una mujer única, inolvidable. ¿Por? Porque ella era hija de gente que tenían viñas en el norte de Liguria. Y entonces yo conversaba con ella y le dije, ¿y tú por qué después te fuiste, nona, de allá, de donde está? Sí, pues me dijo, me fui porque yo no me quería casar con un gallo con los zapatos llenos de barro. Mira. Entonces me fui, ¿y a qué te dedicaste? Le dije yo. Bueno, y tengo una foto preciosa de ella. Ella se juntó con una amiga y hacían vodevil. Yeah. Cantaban y bailaban regia, buenas mozas. Y ahí fue donde conoció a mi abuelo, que en ese momento el que fue su marido era el administrador del teatro mejor de Génova. Entonces ahí se conocieron y se casaron. Pero mi abuela fue una hippie del 1900. Era muy linda, tenía un pelo hasta acá, larguísimo, hermoso, qué sé yo, y un día mi abuelo llegó a la casa y la encontró con el pelo cortado como hombre, así. Y le dijo, ¿pero qué te hiciste? Me molesta el pelo largo. No la dejó salir hasta que le creciera un poco. No te puedo creer. Claro, se sacó la faja esa que usaban para tener una cinturita chica, dijo no la uso nunca más, y se sacó todos los zapatos, que eran zapatitos así puntuditos, lindos, le cortó la punta y dejó sus dedos al aire. Y dijo, yo tengo que estar tranquila en la vida. Yo pienso que si mi abuela hubiera tenido más preparación, revolucionaria, sería la Coco Chanel. Claro, imagínate. Claro. Y tú la heredera. Claro, que no sería malo. No sería malo. Pero tú me dices que estás más o menos, ¿estás con algún problema? Tuve un poco de una crisis que yo me di cuenta que me había hecho un poco vivir como en un mundo nebuloso. Esa cosa de que de repente tú dices, ¿dónde estoy? Entras al supermercado y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? Me fui un poco. Y me asustó, y entonces mis hijas empezaron a asustar. ¿Pero también. ¿Qué, era como amnesia? ¿Como que se te olvidan las cosas? Un poco de todo, de esas cosas que tú dices, buscas una palabra y no llega. Sí. Y entonces me asusté y mis hijas me mandaron inmediatamente donde un neurólogo que me derivó
a un neurólogo chileno, pero que es psiquiatra. Y es fantástico, el doctor Mario Arriagada. Pero tiene alguna razón ese episodio, ¿no? ¿Algo lo gatilló? Sí, sí, un montaje que me di cuenta que, mira, yo siempre he hecho cosas siendo fuerte, ser productora, directora de obras de teatro, estar a cargo, pero en ese caso yo fui demasiado nice, como dicen los gringos, demasiado amorosa con todo lo que se movía ahí. ¿Por qué? Porque la persona que estaba a cargo, yo le tenía mucha confianza, pero llegado el momento me di cuenta que me había equivocado. Pero, a ver, no entiendo. Una mujer fuerte como tú de repente es nice porque el director tiene una personalidad muy fuerte. ¿Por ahí va la cosa? Y te aplacó un poco a ti. Y también me pasó que no, porque no me perdonaba a mí misma de ¿Qué? haber dado ese poder. ¿Qué poder? Claro, el poder de que Otra persona tuviera un ascendiente sobre ti. En vez de estimular, ¿Sí? tiraba para abajo. Entonces, Este personaje. este personaje. Entonces yo un día me dio una crisis en que hice cosas como que nunca había hecho en mi vida, empecé a dar vuelta como una loca. Y dije, mira, he trabajado con los mejores directores de Chile, he trabajado con directores de Inglaterra, hice Macbeth dirigida por un director inglés, hice otra obra dirigida por un director norteamericano. Nunca me había pasado esto. Y eso entonces me dejó también como, dije, ¿por qué fui tan débil? ¿Pero qué te decía, por ejemplo, te tiraba para abajo? Era, claro, no, ¿Qué te cuando decía? ¿Qué uno hacía? dirige, yo Sí. que he dirigido las obras más exitosas de este país como Sinvergüenza, que Sí. fue la primera vez que los actores se sacaron la ropa en un escenario. Pero la idea es potenciar al actor, pues Y- no es potenciarlo. Claro, ¿Ah? Es motivarlo. claro, es estimular. Sentido de pertenencia. ¿ah? Claro, en vez de agarrarlo. ¿Qué te decía, por ejemplo? Mira, de repente, no, pero es que tú, pero es que aquí, pero es que allá. Entonces llegó un momento que me vino esta cosa y que la estoy trabajando con este psiquiatra maravilloso, que es chileno, pero que estudió en Cuba, porque Cuba, la parte médica de Cuba es magnífica. Acabo de estar en Cuba. El cáncer, ellos tienen remedios para el cáncer, que no hay en ninguna otra parte. Entonces, pero mira, ahora estoy como si estuviera en una nube. Estoy tranquila, estoy feliz, la vida me ha sido muy generosa. Estás medicado, ¿no? Ellos no me han dado remedio, ¿No? fíjate. No me han dicho que no, que ni siquiera tome remedios para dormir o qué sé yo, y estoy tranquila. ¿Un actor nace o se hace? Yo he visto muy malos actores. En Chile he visto muy malos actores. Ay, a veces hay y a veces hay muy buenos también. Claro, pero yo he visto muy malos que tienen muy buena publicidad. Ah, sí, también Se da, pasa. ¿cierto? ¿No? También pasa. ¿Cómo Sí. tú, como experta en el tema del teatro, del cine y de las teleseries, puedes visualizar cuando un actor es bueno o tiene potencial? Claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sabes tú que tiene pasta para ser un buen actor? Porque tú le crees. ¿Ahí radica? Ahí radica, tú le crees. Cuando tú no le crees y escuchas una letra, la letra que está diciendo, en vez de ver lo que pasa debajo de esta letra, la emoción que le está produciendo la persona o que la persona te hace recibir, y entonces yo tengo un nieto de 13 años que hizo una teleserie y siempre yo le pregunto, ¿qué te dije? Me dijiste que en mi mirada se tiene que ver lo que estoy pensando. Y eso es lo que tiene que hacer un actor. Ahora, yo fui una actriz muy precoz, porque yo llegué niña a Chile de Italia, después de la Segunda Guerra. Y entonces se enteraron que esta niñita, yo aprendí a leer muy temprano, como a los 5 años, ya leía. Entonces la hora italiana me llamaron a mí porque era la primera niña que llegaba de Italia hablando el italiano, porque aquí también hay muchas, los genoveses hablan
un lenguaje como los españoles, ¿no? Los catalanes, los vascos, los qué sé yo. Y entonces yo hablaba italiano y me contrataron y me acuerdo, mira, te lo cuento y lo estoy viendo, me subían sobre unos libros de esos del teléfono para que yo llegara al micrófono. Y yo leí el Pinocho, de los Alpes a la cordillera, y entonces ahí empecé a darme cuenta que había algo en mí que me gustaba. Después, cuando yo ya crecí, salí del colegio, me fui de la escuela italiana y me fui a trabajar a un colegio de monjas, que me gustó mucho porque había una monja, la que mandaba a la escuela, que era una mujer llena de cultura y llena que te estimulaba. Y ahí empezamos a actuar también, hacíamos actuaciones y me di cuenta, pero por otra parte yo quería estudiar enfermería. Entré a estudiar enfermería a la Chile, me fue muy bien, pero era como volver a las monjas, porque las profesoras me decían, ¿y usted qué le pasa que la veo como nerviosa? No, es que estaba tratando de limpiar a este señor. Lo primero que te enseñaban en la Chile era incluso a cambiar las sábanas de una cama sin mover a la persona que estaba ahí, a lavarles el pelo en la cama, y fue muy bonito. Pero cuando terminé, pasé de primero a segundo, me di cuenta que no era lo mío, porque no era capaz de soportar el dolor de los enfermos y enfermos pobres, Claro, modestos. claro. Entonces, Con respecto a eso, ¿cuál es tu visión de la riqueza entonces? ¿O de lo material? Porque ser actor en Chile por lo menos es, en un porcentaje, sí, es pasar pellejería. sí, Y muchas veces uno ve que mueren muy pobres. sobre todo en el teatro. Y en el último periodo de la vida de muchos actores lo pasan muy mal. Sí. Y muchos dicen, este es el pago de Chile. Sí. Y sienten que Chile no les reconoció Claro. una trayectoria, porque actuaron en un par de teleseries, fueron Claro. medianamente conocidos. ¿Tú crees que los chilenos deberían apoyar más la actividad de ustedes y no permitir que lleguen en mal estado económico o físico? Claro. Mira, yo durante como 4 años fui presidenta de Chile Actores. Sí, primero lo del tema material. ¿Qué opinas tú de la riqueza? ¿Qué opino Del de dinero. la riqueza? Opino que es un aparentar. ¿Tú nunca perseguiste la estabilidad económica y lo, Es y que lo no material? es lo mismo la No es lo mismo, estabilidad no. que la riqueza, no es lo mismo. Pero cuando yo tuve buenos sueldos en las teleseries, Sí. más que en el teatro, Sí. porque el teatro es más bajo, nunca me volví loca comprando cosas. Siempre lo he dicho y soy bien honesta. No era de las que me compraba el vestido de marca o los zapatos más pitucos y más caros, las carteras, porque yo no me interesa aparentar. Soy como soy. Entonces de repente yo decía, el vintage. Yo compro vintage. Claro, De repente tengo ropas que tienen antiguo, nombre, claro. pero que son vintage. por supuesto. Y entonces yo me defendí las espaldas. Con lo que me pagaban, lo guardaba. O sea, nunca tu norte fue acumular dinero. No, no. Ahora, tuve la suerte que mi padre fue un hombre que al llegar a Chile le fue muy bien y era generoso. De hecho, mi padre poco antes de irse, a cada nieto le regaló un departamento. Pero mi padre no era un hombre tampoco de hacerse el macanudo, era un hombre generoso. A todo su personal los hizo tener casa y auto. Ya. Entonces, O sea, dejó huella, digamos. dejó huella. Bueno, mi padre era un hombre políticamente, si yo debiera tomar una decisión, socialista. ¿Y Y tú? durante la guerra Sí. no fue fascista, porque a mi papá no lo podían sacar de técnico, porque era un técnico que necesitaban ellos. Lo mandaban a chequear los barcos, los submarinos. Liliana, ¿y tú eres socialista? Pero no me responda. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. No se retire, por favor, la pantalla de Terra TV y ya regresamos.
te cambia la perspectiva, ves lo que realmente importa. Alto del Carmen. Vuela alto. Ok, hemos retornado a su programa Roberto lo invita a través de la pantalla de Tierra TV, por supuesto con el gentil auspicio de Pisco Alto del Carmen, conversando con Liliana Ross. Yo te dejé una pregunta planteada con respecto a tu línea política. ¿Tú eres socialista? Sí. ¿Por qué la mayoría de los artistas, actores, pintores, son de izquierda y no son de derecha? Porque yo creo que son muy pocos los actores que salen de una zona de gente muy rica o muy con mucho dinero. En general somos de término medio, de clase media. Y por otra parte, yo siempre aprendí que había que ayudar a los que tienen menos. A mí me da pena la gente que tiene tan poco y que ahora mismo con estas lluvias que ha habido en estas terribles, tú ves la gente que se quedó sin casa, que no tienen dónde, todo mojado, no se quedaron sin su ropa. O sea, pero la gente de derecha no tiene esos atributos de ayudar al prójimo. ¿Cómo visualizas tú a la derecha de este país? Yo creo que pueden ser un poquito más fríos. ¿Indolentes? Sí. De repente, con la Teletón, qué sé yo, pero yo creo que no es que sean malos, no los estoy criticando por ese lado, es que no han visto lo que pasa, no han visto cómo vive la gente, no han estado cerca, y entonces eso no es como ignoto para ellos. Entonces, para mí no. Hay niños. Y creo que toda esta especie de delincuencia que ha salido últimamente, viene un poco de ahí, del resentimiento de los que están mal. ¿Cuál es la deuda que tiene la derecha, a tu juicio, con el país? Tal vez haber creado más posibilidades para estudiar bien de los que apenas no pueden entrar a un lugar a estudiar una carrera universitaria. En fin, arreglar eso. Bueno, también un poco lo tiene este actual gobierno, pero están tratando por lo menos de hacerlo. Haber sido más generosos. Haber sido más generosos. Y no tan distante de la realidad del país. Claro, claro, porque, digamos, a ver, cuando nosotros llegamos a este país, había la diferencia entre una cosa y el otro, era mucha. Yo conocí compañeras mías que tenían fundos y tenían 8 personas trabajando en la casa, empleados de 8 personas, incluso como a veces, escuchando lo que te escuché antes con la abogada, cómo el marido trataba a la esposa, con una altanería y una cosa ofensiva. Yo me acuerdo que en una casa de una compañera mía que estuve, me invitó al fondo que tenían. Nunca se me olvidó cuando la mamá trató de decir algo de lo que se estaba conversando y él le dijo: "Pare, señora, yo nací en una cuna con sábana de seda. Usted nació en una caja de manzanas". A su señora. A su señora. Entonces, chuta, yo me quedé... ¿Eso es la derecha este país? No, ahora yo creo que no. Ahora está más abierta, se han dado cuenta, también han tenido problemas, tú lo sabes, ¿no? Lo sabemos, han tenido problemas y creo que se han dado cuenta que la cosa ya no es la misma de cuando eran aristócratas. Claro. Ahora, como actriz, tú tienes desarrollado una beta humanista súper potente, por lógica, ¿cierto? Sí, porque has vivido y girado en torno al humanismo. Sí. La literatura, el teatro, en fin. Y hubo un periodo donde estuvo... Te iba a decir una cosa. La palabra teatro salió de los griegos, que decían treatrón. Pero eso significa que tú te pones en un lugar a realizar tu contemplación.
O sea, es casi un culto. es casi un culto. O sea, tú a través del teatro ves lo que está pasando. Y es vocación. por Claro, al supuesto. principio las obras de teatro fueron metidas con las religiones, Ujú. Está pero bien. después fueron temas ya. En el periodo del general Pinochet, de la dictadura militar, ¿lo pasaste mal tú? Como humanista. A ver, pasé temor por la gente ¿El que... golpe de Estado se justificó a tu juicio? No, No los excesos posteriores, pero el golpe de Estado a tu juicio, ¿no se justificó No. o sí se justificó? no, no. Yo venía de un país que había tenido eso, pues, Mussolini, ¿no? Ujú. No, yo creo que no, no debiera haber sido así. ¿Allende debió haber terminado su obra a tu juicio? ¿Interrumpida por el golpe militar? A mí no me pareció mal Allende. Él era honesto consigo mismo y con lo que él creía. Eh, ahora, yo creo que lo que pasó con el periodo, también eso a nosotros los artistas nos tocó, porque resulta que se cerraron los actores. Incluso la única persona que fue a hablar ahí donde ahora está el GAM, que estaba la cosa de los militares, fue la Paz Irarrázaval, que era una actriz maravillosa, un ser humano religiosamente perfecto. Fue a hablar y a defender a los actores que habían sido cruzados con cruz. Y fue a decir, pero ¿por qué les quitan el trabajo? ¿Por qué no los dejan trabajar? Y por otra parte, hubo cosas duras que yo viví, ¿Como cuáles, por ejemplo? como por ejemplo una colega que era hija de un almirante y fue terriblemente torturada. Ella era hija de un almirante. El padre andaba buscando a su hija, había desaparecido porque un desgraciado le mandó a la casa un milico que se había robado armas. O sea, obviamente no era de la misma línea que hubo ahí. Entonces le dijo, oye, ¿puedes tener a un amigo mío en la casa? Ese desgraciado le mandó y ahí es donde la agarraron y la torturaron de tal manera que en un momento ella empezó a perder la vida y un doctor joven que estaba ahí la salvó. Y imagínate, y yo me acuerdo que en ese aspecto yo fui también bien audaz, porque cuando me enteré que ya la tenían en Tres Álamos, yo la fui a ver. Dije, pase lo que pase, aunque ellos crean que yo estoy aquí, y le dije, ¿qué es lo que quieres que te traiga? Y ella nunca se le ha olvidado. Me dijo, tráeme lana para tejer. Le llevé lana para tejer. Había muchas mujeres. Si las cosas que les hacían eran de una crueldad terrible. Entonces, después le llevé... Eso, discúlpame, Liliana, ¿te generó una opinión con respecto a las Fuerzas Armadas en general? a la crueldad. Porque yo creo que ahí los que hacían esas cosas, a lo mejor los otros no sabían, pero a nosotros se nos produjo con ese movimiento una cosa de que los actores también perdimos el compañerismo. ¿Cómo fue eso? Porque claro, porque era defenderte a ti mismo, era defenderte. Entonces, antes nosotros éramos compañeros, todos nos queríamos, todos luchábamos por los demás y de repente, cuando empezó después la televisión, que empezó a llamar a los actores, cada uno se defendía. ¿Por miedo? Porque no tenías ningún poder. Pero No. hubo artistas que, no iba a decir que estaban subordinados a Pinochet, pero sí compartían el pensamiento del general Pinochet. Hubo cantantes, hombres, mujeres, actores. ¿Qué opinas tú de ellos? Qué bueno, que por lo menos en lo que ellos pensaban, por lo menos lo hacían. Pero me parece que no sabían mucho a lo mejor lo que sucedía. ¿Tú sabías lo que sucedía? Sí, sí,
Si yo cuando fui a ver esto, ¿Y por qué tú sabías y ellos no sabían? no sé, pues, porque a lo mejor hay gente que es superficial, pues, y otros que no, porque nos jugamos para saberlo de verdad. Y por otra parte, o sea, cuando a una mujer le ponen un ratón en la vagina, ¿cómo vas a perdonar eso? ¿Cómo no te va a afectar? Y lo hicieron. ¿Quién hacía esas cosas? No sé. Estos que organizaron toda esta fuerza terrible. Incluso a un compadre mío lo agarraron también, y él no había hecho nada, era un hombre común y corriente. Pero son cosas que gracias a Dios terminaron. ¿No se puede volver a repetir a tu juicio eso? Espero que no. Y ruego al Señor de arriba que no. Según los historiadores, Sí. entre otros Gabriel Salazar, historiador de izquierda, me dijo en este programa que las Fuerzas Armadas y de Orden habían hecho en la historia de Chile más de 20, 22 golpes de distinto calibre, pero Sí. golpes al fin y al cabo. Santa María Iquique, la matanza del Seguro Obrero, Claro. el 73, y son 22. Sí. Y me dijo, si hay 22, ¿por qué no van a haber 23, 24, 25? Porque según él, la derecha económica de este país, ¿cierto?, tiene un brazo armado que se llama las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, para defender sus intereses. Pero lo que uno espera de los militares es que también tengan sus ideas, po. No que sean unos gallos que haga esto, haga lo otro. No, po. ¿Por qué no? Porque no son deliberantes. Mal, po. ¿Deberían ser deliberantes? Sí. Deberían existir las Fuerzas Armadas y de Orden a tu juicio, ¿no? Mira, las Fuerzas Armadas, si son para proteger el país contra otros países o contra otros ataques, sí, pero que se conviertan en unos salvajes, no. Yo creo que ellos mismos piensan eso. Si eso te deja algo, te deja una cosa dolorosa. O sea, si has tenido que torturar a alguien, ¿cómo no te va a dejar algo? No sé. Puede haber gente que son psicópatas también. A ver, conversando con psiquiatras en este mismo programa, me han dicho que la psicopatía está en un 55% de la población, que gatilla cuando está el escenario adecuado. Claro. Y cuando tú tienes un poder absoluto, Esa es la otra, el poder absoluto. se genera este tipo de situaciones. Por lo tanto, el hombre y sus circunstancias, a lo mejor esa misma persona que cometió atrocidades en una Claro. circunstancia de democracia, hubiese estado dentro de los márgenes razonables de comportamiento. Claro. Por lo tanto, el ser humano sí tiene que tener controles, Claro. ¿ah?, y frenos. Mira, yo en este momento estoy estudiando y trabajando con una obra que quiero hacer el próximo año, porque me vuelve a mi pasado en Italia durante la guerra. Y estuve mirando lo que pasó cuando se juntó Hitler con Mussolini en Italia para ponerse de acuerdo. O sea, por ejemplo, y estoy totalmente en contra de eso, Mussolini tenía la locura de hacer que los niños se vistieran como soldados, niños de este porte, con la camisa negra. La Sí, camisa claro, negra. por supuesto. Y entonces el otro se junta con el otro, o sea, meter niños judíos, porque son judíos, en cosas y meterlos a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pretendían? Dentro de todas esas aplicaciones, fíjate que uno los encuentra entre locos o imbéciles. ¿Por qué matar a los judíos? ¿Por qué? ¿Qué iban a ganar con eso? Y los dos, Mussolini y Hitler, uno se pegó un tiro y mató a su amante y al otro los colgaron. Sí, claro. Ahora, ya que tocaste el tema, en el Medio Oriente también hay una situación compleja. Tremenda.
¿Qué opinas tú de esa situación? Me da mucha pena. De Gaza, por ejemplo. Es terrible, terrible. Cuando se robaron esas niñas chicas de un colegio, cuando... Terrible, pero ¿qué está pasando? Fíjate que yo tengo como miedo por este planeta. Yo creo que cada vez estamos como en un lugar de una crueldad que no sé en qué va a terminar. Liliana Ross, desgraciadamente se acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí, vamos a seguir conversando. Sí. A ver si hacemos algo en la radio. Ahora, yo no juzgo a nadie, quiero aclararlo antes de que terminemos, yo no juzgo a nadie como si tú piensas esto y tú piensas la otra, yo respeto. Pero dentro de eso considero que si tú piensas una cosa, no dañes a los demás. Perfecto. Muchas gracias, Lilianita. No, de nada. De usted nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Si te cambia la perspectiva, ves lo que realmente importa. Alto del Carmen. Vuela alto.